Bienvenidos a Vida Saludable. La detección temprana de cáncer evita dolor y sufrimiento. Este es el tema del día de hoy en el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Qué les parece? ¡Sí, comenzamos! El Día Mundial contra el Cáncer es un día internacional que se conmemora cada 4 de febrero. Tiene por objetivo crear conciencia sobre el cáncer, fomentar su prevención y movilizar acciones para abordar la epidemia mundial. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos. Y se estima que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está en etapa avanzada. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte. Fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes padecen es de alrededor de 63 años. Muchas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un gusto y placer que estén con nosotros en Vida Saludable. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y es muy importante tocar este tema precisamente porque la prevención y detección a tiempo nos puede salvar la vida. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz, quien es cirujano oncólogo, especialista en cabeza y cuello, y antes que nada, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Sandra, muchas gracias, a toda tu audiencia, muchas gracias. Al contrario. Doctor, ¿por qué es tan importante el día de hoy hablar precisamente de este tema? Pues mira, la detección, es decir, los días internacionales de algo tienen la finalidad de enfatizar la importancia precisamente de este tema, y el cáncer es un tema que nos atañe a todos, aunque no lo hayamos padecido o no tengamos una persona cercana, porque nadie está exento de padecer una enfermedad como estas. El cáncer es una enfermedad, es la segunda causa de muerte general por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Los infartos al corazón son la primera causa, las enfermedades vasculares, pero lo que le sigue de inmediato son las enfermedades malignas, las enfermedades cancerosas. Y entender que el cáncer como tal no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades y cada una de ellas tiene diagnósticos y pronósticos totalmente diferentes. Efectivamente, y la prevención siempre muy importante, ¿verdad? La prevención en cáncer es un concepto que no se entiende del todo bien. ¿Se puede evitar el cáncer? Estrictamente hablando, no. Es decir, hay una serie de condiciones que pueden prevenir la aparición del cáncer, pero que tienes que llevar a lo largo de toda la vida. Es una buena calidad de vida, es un buen estilo de vida. El comer sano, el hacer ejercicio, el no beber, el no fumar, son factores muy importantes que pueden disminuir el riesgo de padecer cáncer, pero que estrictamente estén relacionados para evitar la enfermedad como tal, no. Porque el cáncer en la mayor parte de las ocasiones suele motivarse por una mutación genética que te lleva a padecerlo. Entonces la detección oportuna, la prevención en realidad es la detección oportuna del cáncer. Lo que buscamos es detectarlo en etapas tan tempranas que nos permita curar la enfermedad sin los estragos que esta causa. Claro que sí, detección a tiempo. Vamos a poner un poquito en contexto a la gente. ¿Qué es el cáncer? Como te decía hace un momento, el cáncer en realidad no es una enfermedad. Tiene sus factores comunes que pueden explicar el por qué le llamamos cáncer a tantos padecimientos. Pero hay diferentes tipos de cáncer y cada uno de ellos es una enfermedad distinta. Es diferente el cáncer de mama, del cáncer de pulmón, del cáncer de próstata. Cada uno tiene sus orígenes diferentes, sus tratamientos diferentes. ¿Qué es lo que hace común al término de cáncer? Se trata de una enfermedad en la que las células que se originan en el organismo mutan, cambian su información genética y su finalidad ahora es crecer, multiplicarse a costa del organismo. Es decir, ya no cumplen una función. Voy a ser más claro. Vamos a hablar de un cáncer poco frecuente, bueno, relativamente poco frecuente, que es el cáncer de tiroides. La glándula tiroides es una glándula que produce un grupo de hormonas importantes para el funcionamiento de todo el organismo. ¿Qué pasa cuando hay cáncer de tiroides? Las células tiroideas mutan y dejan de cumplir su función. Ya no producen hormonas tiroideas para el funcionamiento del organismo. Su única finalidad es crecer, reproducirse y tratar de no morir. Y eso a costa del huésped, del organismo. Y este es el factor común para todas las enfermedades cancerosas. Lo mismo hace el cáncer de mama que el cáncer de próstata, que el cáncer de colon. Las células en estos órganos cumplen una función, pero dejan de cumplir esta función y solamente se reproducen a costa del organismo que las está, en donde están creciendo, pues. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los más conocidos son el antecedente familiar en algunos tumores, como el cáncer de mama. El cáncer de mama es el más frecuente en el mundo y en México. Y hay un factor hereditario muy importante. Se sabe que las mujeres en una sola familia, en donde ya hubo un integrante que padeció cáncer de mama,
pueden padecer cáncer hasta 19 veces más que el resto de la población. Entonces, factor hereditario es un factor importante. 2, tabaco. Híjole. El tabaco explica buena parte de los tumores cancerosos, no todos, pero buena parte. Cuando llegan los pacientes a la consulta y me preguntan, ¿me puede dar cáncer por tabaco? Solamente les digo que les puede dar cáncer de labio, de lengua, de faringe, de esófago, de estómago, de páncreas, de colon, de pulmón, de piel. O sea, el cáncer se relaciona constantemente con el consumo de tabaco. El consumo de alcohol también es importante. De manera desmedida puede condicionar cáncer de la cavidad oral. Quizá estos 3 factores son los más importantes. Otros menos frecuentes, la radiación. Las personas profesionales que trabajan en hospitales sometidas al contacto constante con la radiación o el antecedente de un accidente como ocurrió en Chernobyl o en Laguna Verde en México que expuso a la radiación, a la población a la radiación, es un factor de riesgo bien conocido. Y otros menos conocidos como son las anilinas, los asbestos y otras sustancias. Pero en realidad la causa más frecuente es una mutación genética que se da de forma esporádica. ¿Qué quiero decir con esto? 2 de cada 10 pacientes con cáncer tienen factores de riesgo. Los otros 8, no. No sabemos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Con mucho el cáncer de mama, en México y en el mundo. Y se hace un énfasis muy importante respecto del cáncer de mama. El cáncer de mama afecta, por supuesto, mucho más a mujeres que a varones, aunque hay pacientes varones con cáncer de mama, el porcentaje es mínimo. Pero el más frecuente de los tumores cancerosos es el cáncer de mama. Le siguen el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer cervicouterino, muy cerca cáncer de estómago y cáncer de tiroides. ¿Y qué es importante? ¿Por qué es importante saber que estos son los más frecuentes? Porque además se pueden detectar de manera oportuna. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, no nos tardamos. No se muevan de donde están. Estamos hablando acerca de cáncer hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Esto es Vida Saludable. No nos tardemos nada, no se muevan. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer, estamos tocando este tema y contamos con la presencia del doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz, quien es cirujano oncólogo especialista en cabeza y cuello. Antes de irnos a la pausita, doctor, estábamos platicando acerca de cuáles son los cánceres más frecuentes. Y a mí me gustaría platicar acerca de cómo podemos detectarlo, cómo podemos hacer esta detección pues temprana, oportuna. Platicábamos hace un momento precisamente de la importancia de la detección oportuna, pero tiene que ver con la frecuencia de los tumores. Afortunadamente contamos con alternativas diagnósticas, por supuesto terapéuticas, pero diagnósticas para detectar oportunamente los tumores más frecuentes. Cuando hablamos de cáncer de mama, que es el más frecuente, los métodos diagnósticos más importantes son la mastografía y el ultrasonido, hechos después de los 40 años en mujeres que no tienen factores de riesgo. Es decir, todas las mujeres después de los 40 años hay que hacer una mastografía y ultrasonido. En las mujeres menores de 40 años que tienen antecedentes familiares, es importante hacer una primera mastografía a los 35 años porque ya hay el antecedente familiar. La palpación es una muy buena costumbre y hay que hacerlo mes con mes. Todas las mujeres después del inicio de la menstruación tendrán que tocar la mama para detectar si hay lesiones palpables. La idea no es hacer un diagnóstico. La idea es conocer la anatomía mamaria, que conozcas muy bien cómo eres, para que veas si hay algún nodulito o una bolita que antes no estaba y acudir de inmediato a la consulta. Pero no hay que olvidar que en las mujeres arriba de los 40 años hay que hacer siempre mastografía y ultrasonido. No hay nada que sea mejor que estos métodos de diagnóstico para la detección oportuna. ¿Qué logramos con esto? Detección de tumores de menos de 1 centímetro, incluso menores de medio centímetro, lo que permite un tratamiento menos mutilante, no quitar el pecho, no quitar los ganglios de la axila y en ocasiones incluso evitar quimioterapia y radioterapia. La detección oportuna es fundamental en cáncer de mama. Cáncer de próstata, la palpación y el antígeno prostático específico. Cáncer de pulmón, una placa de tórax sencilla, es útil. El papanicolao para cáncer cervicuterino. Y para el cáncer de colon, que es uno de los más frecuentes, se recomienda en quien no tiene factores de riesgo una revisión colonoscópica, una endoscopia del colon cada 5 años. Y a quien ya tiene antecedentes familiares, se recomienda hasta cada 3 años. Fuera de estos estudios, otros que nos permitan detectar otros tumores es un poco complicado.
Doctor, hay algunos cánceres silenciosos, pero no menos agresivos, ¿no? Precisamente porque como no nos dan signos... Fíjate que es una pregunta muy interesante. Los tumores malignos más frecuentes, afortunadamente, pueden ser detectados con estos métodos de diagnóstico que ya platicamos. Pero hay otros que ocurren fundamentalmente en las cavidades, como en el tórax o en el abdomen, que resulta muy difícil pensar que están ahí porque no causan absolutamente ningún síntoma. Vamos a poner un ejemplo del cual se habla mucho porque desafortunadamente hay mucha gente que lo padece, aunque no es de los más frecuentes, pero algunos muy conocidos en los medios, que es el cáncer de páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en la parte posterior del abdomen, por delante de la columna, por detrás del estómago y es absolutamente inaccesible. No lo puedes tocar, no te duele, no genera nada. Y un tumor maligno que se origina en ese sitio no genera absolutamente ningún síntoma. De tal forma que cuando nos percatamos que hay un tumor del páncreas, suele ser porque es un tumor de cuando menos más de 2 centímetros. Y un tumor de más de 2 centímetros en el páncreas puede ser muy difícil de curar. La mayor parte de las veces nos percatamos cuando los tumores miden 3 o 4 centímetros o cuando ya están diseminados en algún otro sitio y desafortunadamente ya es una etapa muy avanzada. Afortunadamente es uno de los tumores menos frecuentes, como ocurre con algunos tumores de pulmón, de estómago u otros, ¿no? El tumor de ovario no es de los más frecuentes, pero es muy importante y no causa ningún síntoma. Para cuando una mujer se toca un tumor en el ovario es una bola que mide más de 20 centímetros. Lo ideal, aparte de hacer estos estudios que comentamos, nunca está por demás hacer un ultrasonido de abdomen para verificar que todo esté bien por dentro. Pero es difícil detectar algunos tumores. Sí, me imagino. Y aparte del tratamiento, ¿qué es lo que pueden hacer los pacientes con cáncer para tener una mejor calidad de vida? Siempre que detectes un cáncer hay que tratar el tratamiento o el intento de tratamiento es curativo. Uno va a tratar de curar la enfermedad independientemente de la etapa. No significa que porque detectemos tumores en etapas avanzadas no hay tratamiento. Siempre hay algo que hacer y siempre intentaremos curar la enfermedad independientemente de que esté muy avanzada. Sin embargo, hay algunos tumores que desafortunadamente, como el cáncer de páncreas, decía yo, algunos tumores de pulmón, que por lo avanzado de la enfermedad, los tratamientos ya no van con intento curativo. Pero es muy importante entender que hay un área de la oncología que se llama cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos tienen que ver con mejorar la calidad y el tiempo de sobrevida de un paciente y que no sufra por la enfermedad. Tratar, si se puede, que viva por mucho más tiempo, pero que viva bien, que no viva sufriendo, que no viva con los estragos de la enfermedad. Y estos cuidados paliativos o manejo paliativo del paciente es un área muy extensa y muy importante en la oncología. Doctor, cuando una persona con cáncer le dan el diagnóstico, pues es una noticia choqueante. Nadie pues espera en algún momento recibir una noticia por el estilo. ¿De qué manera se le trata a un paciente cuando se le da esta noticia durante el tratamiento? Y pues bueno, esperando siempre que haya una buena respuesta del tratamiento, porque también más adelante vamos a ver el caso contrario. Yo podría decirte que cuando una persona, es decir, no se puede tener la sospecha del cáncer. Nadie quiere sospechar que tienes un cáncer. Generalmente cuando llegan con el oncólogo ya son pacientes referidos por algún otro especialista que identificó un tumor que pudiera ser maligno. Creo que una de las formas más importantes de tratar al paciente que tiene el diagnóstico de cáncer es hablarle con toda claridad. No se trata de ser cruel. No se trata de decir una noticia que le quite al paciente la oportunidad y la esperanza de vida. No, se trata de informarlo al respecto de la enfermedad. Y una información clara, oportuna, que el paciente entiende, evitando términos médicos, le permite al paciente y a la familia apoyarlo para tomar la mejor decisión. Si tú le dices a un paciente que todo lo que tiene es una enfermedad maligna y que desafortunadamente va a morir por ella, así se lo dice al paciente, ya no va a tomar ningún tratamiento. Y que hagan conciencia, ¿verdad? Claro. Porque luego no hacen caso. La gente que luego fuma se le dice te va a dar cáncer y no hacen caso. Tienes cáncer, deja de fumar y no hacen caso. Las cajetillas tienen la información y no dejan de hacerlo. Vamos a una pequeñita pausa, regresamos rapidísimo. Esto es Vida Saludable. Estamos hablando de cáncer en el Día Mundial contra el Cáncer. No nos tardamos nada, regresamos. Recuerden que nos deben seguir en nuestras redes sociales. Anesma Televisión 8.4.
muchas gracias por estar con nosotros y continuar en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de cáncer. En el Día Mundial contra el Cáncer contamos con la presencia del doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz, quien es cirujano oncólogo especialista en cabeza y cuello. Antes de irnos a la pausa, platicamos un poquito acerca de la importancia de concientizar al paciente de cáncer sobre los cuidados y el tratamiento que debe llevar. Sin embargo, luego no hacen mucho caso, pero en el caso, doctor, a mí me gustaría platicar de un paciente que desafortunadamente se le dio la noticia que ya no va a haber una cura, que está en la etapa terminal. ¿Qué tan bueno o malo es prolongarle un tratamiento cuando pues no va a haber un resultado y quizá lo único que vamos a lograr es también como prolongar o alargar pues una vida con poca calidad, ¿no? Con medidas deplorables, pasándola mal? Siempre es importante entender que en cáncer siempre hay algo que hacer. Creo que más los profesionales de la salud que no están acostumbrados a ver pacientes oncológicos tienden a utilizar este término de ya no hay nada que hacer. El paciente se encuentra en una etapa terminal y no hay nada que hacer. Y eso es una mentira. Al paciente oncológico, independientemente de la etapa, siempre habrá manera de ayudarle de alguna manera. Los pacientes que llegan a etapas tempranas son susceptibles de tratamientos curativos, totalmente curativos. Curativo significa erradicar el cáncer. Podemos erradicarlo cuando lo detectamos en las etapas más tempranas. Pero cuando detectamos el cáncer en etapas más tardías, hay un área que platicábamos que se llama cuidados paliativos, en las que lo importante es que el paciente no tenga dolor, que el paciente pueda comer, que pueda ser autosuficiente a pesar de la enfermedad, que pueda convivir con su familia y que el dolor no le limite para hacer todo esto. Y los cuidados paliativos pueden ser los últimos meses o semanas de vida, o en algunos pacientes que tienen etapas no curables, que tienen un prospecto de vida de aproximadamente 8 o 9 años, como el cáncer de próstata, cáncer de tiroides. Estos tumores suelen ser tumores que aun cuando están muy diseminados, pueden durar muchísimo tiempo. Y entonces los cuidados paliativos adquieren una importancia mucho más relevante. Los cuidados paliativos los tenemos que ofrecer a todos los pacientes que ya no tienen oportunidad de cura, pero que podemos mejorar con mucho la calidad de vida y hacerlo por muchísimo tiempo. Que sea el paciente autosuficiente, que no dependa de la familia, que los roles familiares no se modifiquen por la enfermedad. ¿Y de qué manera se trata la información con el paciente terminal? Siempre directa. Tanto el paciente terminal como en las etapas tempranas. Voy a platicarte una anécdota constante en la consulta. El paciente llega acompañado por la familia y la familia muchas veces se adelanta al consultorio dejando al paciente en la sala de espera. Por favor, doctor, no le diga a mi paciente que tiene cáncer porque yo lo conozco, se va a deprimir. La realidad es que no hay nadie que no se deprima, nadie que no se preocupe, nadie que le guste recibir esta noticia. Y el paciente, que no es tonto, porque finalmente son los padres generalmente que educaron a los hijos que piden esto, están esperando afuera sabiendo que se están poniendo de acuerdo el paciente, el familiar del paciente y el doctor para mentirle. Al paciente en etapas terminales y en etapas iniciales hay que decirle con toda claridad qué enfermedad tiene, qué esperar al respecto de la enfermedad, cuál es el tratamiento que le vamos a dar, que lo entienda perfectamente para que él decida con estas herramientas si lo va a tomar o no. Casi todos lo toman. Nadie dice, me voy a quedar, bueno, sí, hay muy poquitos, pero la mayoría decide luchar por la enfermedad, contra la enfermedad, pero siempre con información clara, que le quede a él muy claro qué tiene y qué es lo que hay que hacer. Y en la etapa avanzada también. Al paciente en etapas avanzadas le puedes decir que tiene una enfermedad que desafortunadamente ya no es susceptible de tratamiento curativo, pero que hay mucho que hacer para paliar la enfermedad, para prolongar la vida, pero no prolongarla mal, prolongarla bien y que sea el paciente siempre autosuficiente. ¿Y cuál es el papel de la familia precisamente, tanto cuando se le da la noticia al paciente, durante toda la enfermedad? Diría yo en primer lugar, ¿cuál no es el papel de la familia? Decidir por el paciente. O sea, el paciente tiene la capacidad intelectual, personal, de acuerdo a su contexto, de decidir al respecto de si me voy a tratar o no me voy a tratar. Este tratamiento sí lo tomo, este no lo tomo. O aquí decido parar con todo y continuar. Esta es una potestad del paciente. El paciente lo decide siempre que tenga capacidad intelectual para decidirlo. Digo, si no, es claro que la familia juega un rol importante en ello. Pero ya que el paciente con información decidió qué hacer al respecto de la enfermedad, a la familia le corresponde apoyar esa decisión en todo sentido. En todo sentido. Siempre. Porque como bien platicamos, el paciente se llega a deprimir, entonces hay que apoyarlo en esta etapa de depresión. Económicamente, doctor, también. Claro. Yo siempre le digo a los familiares, decirle a tu paciente, es decir, que tú tomes la decisión del paciente sería tanto como tú aceptar cuando tengas esta enfermedad que los demás decidan por ti.
Efectivamente. ¿De qué otra manera podemos ayudar a estos pacientes en estas etapas terminales? Aparte de en oncología hay muchos tratamientos. Está la resección quirúrgica de los tumores, la quimioterapia, que son medicamentos fuertes que combinados entran por la sangre para atacar a la enfermedad en todas partes. Está la radioterapia, que es la aplicación de rayos muy potentes a la zona donde está o donde en su momento estuvo el tumor. Está la inmunoterapia, que es un grupo de medicamentos muy novedosos y de estos cada día salen más y nuevos que son diferentes a la quimioterapia y que van muy enfocados a tratar la mutación genética que dio lugar al tumor. Está la hormonoterapia para los tumores que dependen para su crecimiento de las hormonas y todo lo de los terrenos paliativos que son tratamiento del dolor, mejorar la dieta. No hay dietas especiales para el cáncer, pero sí tratar de que el paciente consuma los alimentos que todos los demás consumen. Estos, entre muchos otros, son las herramientas que tenemos para combatir el cáncer. Buenos hábitos para tener buena calidad de vida. Y para prevenirlo siempre una buena calidad de vida. Doctor, ¿algún comentario, algo que por ahí le gustaría agregar? No olviden, el Día Internacional del Cáncer está diseñado o fue creado para tomar conciencia de que hay manera de detectar oportunamente el cáncer y con ello dar un tratamiento siempre curativo con el menor sufrimiento. Se pueden evitar tratamientos mutilantes, quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos que pueden ser agresivos si se detecta muy oportunamente el cáncer. ¿Nos puedes proporcionar tus redes, teléfonos para que se comuniquen contigo? Con mi apellido me pueden encontrar en las redes. Yo soy Gerardo Gabriel Minauro Muñoz. Con Gabriel Minauro me encuentran en Facebook, Minauro en Instagram y con el apellido prácticamente en todos lados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan importante en donde de verdad nuestro objetivo principal era poner nuestro granito de arena para que ustedes hagan conciencia para poder lograr esta detección a tiempo. Y si por ahí logramos despertar alguna que otra corazón y mente de alguien, entonces nosotros ya lo logramos. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es su programa Vida Saludable. Mi nombre es Sandra Aguirre. Tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Que pasen muy bonito día.